a La Voz del Placer, un espacio donde hablamos sin vergüenza, sin tabúes y con conocimientos basados en ciencia, sobre eso que todos tenemos, pero pocos vivimos a conciencia, nuestra sexualidad. Les habla Liliana Moreno, médica, sexóloga, educadora y sobre todo una mujer profundamente convencida que el placer también es salud. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de La Voz del Placer. Bienvenida Camila Gómez. La doctora Camila es una mujer hermosa, es nuestra invitada del día de hoy, muy dedicada a su vocación, lo que ama hacer. Ella es médica funcional. Cami, muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. A ti, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acompañándolos y bueno, chévere estar en un podcast diferente y vamos adelante. Sí, Cami, gracias. Bueno, nosotras somos amigas desde el pregrado y ella se dedica en su totalidad a la medicina funcional. Cami, cuéntanos qué relación pudiera haber en la medicina funcional, la medicina sexual. ¿Realmente esto tiene alguna coherencia o no? Bueno, sobre medicina funcional, claro que sí. La medicina funcional está basada en los estilos de vida, o sea, mucho de la base del tratamiento y de cómo enfocamos todo, el 80% de las cosas es con el estilo de vida y claramente las relaciones interpersonales, cómo te sientes tú, cómo te sientes con tu alrededor, con las personas que estás, sí hace parte del enfoque que tenemos en medicina funcional, claro que sí. Totalmente, y el cómo te sientes contigo mismo es todo que ver con la sexualidad y cómo se vive y cómo te identificas y cómo le sacas jugo a tu propio cuerpo, a tu propio placer y cómo te sientes cómodo con eso. Entonces, súper. Cami, y a ver, como es una consulta de medicina funcional, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, una consulta de medicina funcional es, sí, una consulta muy específica. Hablamos de la historia clínica del paciente, qué es lo que te está preocupando en esos momentos. También, Diferente, ¿no? sí, exacto. Que solamente sí, ok, ¿cuándo iniciaron tus síntomas? ¿Qué es lo que te está preocupando? Pero además, ¿qué estaba pasando a tu alrededor cuando tenías esos síntomas? No es solo que me empezó, no sé, un dolor de estómago, un dolor de cabeza y ya, sino cómo estabas comiendo en ese momento, con quién estabas en ese momento, había algo que te estaba estresando. La idea siempre es encontrar un punto de partida. Hablamos de los antecedentes, que sí, eso es muy común en las historias clínicas tradicionales, pero un punto importante de la cita es hablar de los estilos de vida, cómo estás durmiendo, si estás haciendo algún tipo de actividad física, cómo te estás alimentando, qué desayunas, qué almuerzas, a qué hora cenas, tu estrés, cómo te sientes en el trabajo, cómo te sientes en pareja, cómo te sientes profesionalmente, si es el caso, y pues hacemos un plan y un Ujú. tratamiento y tratamos de enfocar el paciente en encontrar la causa de por qué te estás sintiendo de la manera que te estás Como sintiendo. la raíz del problema, ¿no? Exacto. Súper. Yo lo veo como algo súper, súper integral. Y a ti te han llegado personas que de pronto pues te consultan porque quieren mejorar su vida, sus estilos de vida y tienen dificultades en la sexualidad. Sí es un tema, pues siento que hay como dos espacios. O Ujú. llegan directamente por eso, o resulta que no sabían que lo tenían, pero en ese momento, pues como que lo enfocamos y preguntamos qué tan buena libido tienes en ese momento, cómo está tu deseo sexual, porque la conversación y la historia clínica se va para ese punto. Y sí, o sea, puede llegar y puede pasar que sean conscientes de, como también que no. Pero Ok, sí es un tema de conversación que tenemos en medicina funcional. ok. ¿Y cuáles son como las cosas más frecuentes que se puedan encontrar en tu consulta de esas dificultades en la sexualidad? Como cuáles son las cosas que tú más frecuentemente notas y conversas con las personas, con los pacientes. Bueno, creería que pacientes que tienen un estrés muy alto, un estrés Ujú. en general, o sea, laboralmente hablando, que o tienen problemas en pareja o que son, consideran personas muy ansiosas y entonces no enfocan claramente, cuando tú estás estresado todo el tiempo, tú no enfocas tu vida en tu sexualidad, o sea, eso no es algo que te interese, incluso Que en sea pacientes, prioritario.
Exactamente, si son pacientes que están muy estresados, que tienen el cortisol muy alto o que tienen una alteración en este eje que nos regula el cortisol, son pacientes que están enfocados en sobrevivir. A ellos no Ajá. les interesa reproducirse y si no te interesa reproducirse porque quieres sobrevivir, pues tampoco vas a tener un deseo sexual, no vas a estar interesado, no vas a tener una libido adecuada, simplemente no vas a tener ningún tipo de excitación. También hay problemas de infertilidad, de amenorrea que se pueden ver relacionados con esto de ciclos irregulares. Ujú. Entonces, sí considero que cuando está muy relacionado con esa parte también puede haber eh, mucho estrés, una fatiga, sí, Totalmente, total. sí, una alteración del eje HPA y sí. Es como El, lo que más creería yo que puede llegar. ok, y totalmente, o sea, desde la parte ya de los síntomas, es así, o sea, si el cortisol nos mantiene alerta, ¿verdad? Y él está muy alto todo el tiempo y esa es la hormona del estrés, o sea, lo que hace que el cuerpo dispare como esa alarma, ella activa todo ese sistema nervioso, que es todo lo contrario al que se activa cuando el cuerpo siente placer, cuando Ujú. está en bienestar, cuando está relajado, cuando deja de estar preocupado. Entonces, son totalmente contrarios, son inversamente proporcionales y pues son cosas que noto diariamente también en la consulta sexológica. Eso siento que Sí. esto se integra muy, muy bien. Hay un punto que sí quiero hablar, por ejemplo, puedes tener o el cortisol muy alto o puedes tenerlo muy bajo porque lo agotaste. Entonces, que eso ya es Ajá, como la ok, última parte. ok. Entonces, si el cortisol, como que la parte aguda es que tienes el cortisol muy alto y entonces estás tratando de sobrevivir y estás tratando de luchar y no quieres reproducirte, pero también está la parte donde entras en fatiga, tu cortisol ya se agotó, ya no tienes cómo modularlo y cómo sacarlo. Entonces los pacientes se sienten cansados, sin energía, sin motivación. Entonces también afecta la parte claramente de tu sexualidad, del deseo sexual, porque estás tan cansado que eso tampoco te interesa. Entonces Ujú. son como dos puntos en el que sí estás muy activo todo el tiempo, pero no te concentras en eso, o también estás muy cansado y ya hiciste una fatiga y entonces tampoco quieres estar, si no te interesa la excitación ni el deseo sexual ni nada por el estilo. Como conectar con el placer, ¿no? Exactamente. Bueno, y si tú te das cuenta de eso, hay formas de medir esto, ¿no? O sea, hay exámenes que te pueden decir a ti, tú pides, me imagino, detectas el problema, porque bueno, hay estrés, ¿verdad? Pero eso se puede cuantificar con exámenes. Tú, por ejemplo, pues, ¿qué exámenes hormonales son importantes que miras, por ejemplo, en este caso que nos estás comentando de mucha angustia, de mucho estrés persistente, porque esa es la cosa, no es que el estrés sea malo, es que cuando ya es persistentemente malo, Sí. persistentemente, perdón, que ya se vuelve en algo pues negativo para la vida de una persona. ¿Qué exámenes por lo general puedes estar Sí, acá solicitando? pues sí, realizó un examen que se llama una curva de cortisol de 6 muestras, ¿ok? Ok. Entonces es tomar una muestra de saliva, porque tiene que ser en saliva. Muchas veces miden el cortisol en sangre, pero ahí no nos van a demostrar realmente, no vamos a ver Ujú. el defecto o la disfunción que puedes tener. Entonces, la curva de cortisol de 6 muestras es al despertar, media hora después, bueno, en ciertos puntos específicos del día, y eso te debe mostrar una curva saludable. Y entonces, si está muy hacia abajo, pues ya estamos en fatiga, o si está muy arriba, tenemos un cortisol muy elevado, y entonces es como el examen para el cortisol. Ujú. Pero a ver, metabólicamente hablando también, si es el caso del paciente, también se puede enfocar de otras maneras, pedir exámenes de insulina pre y postcarga, hormonas sexuales, si resulta que el cortisol no es el tema. Pero hablando pues del cortisol, sí, pues principalmente lo que envío es la curva de cortisol en saliva de 6 muestras. Ok, entiendo. ¿Y tú has encontrado, por ejemplo, que nos dices en estos casos, que bueno, te consulta un hombre, una mujer con X síntomas y además está esa disminución del deseo sexual? ¿Qué hormonas mides tú en un hombre y en una mujer que te puedan ayudar a complementar y qué has encontrado tú? Bueno, sí, las principales hormonas que pues medimos, testosterona total, testosterona libre, progesterona, estradiol, ¿sí? Para Ujú. medir todo esto también la FSH, LH, para evaluar si tenemos algún síndrome de ovarios poliquísticos.
son como las que enviamos. Sin embargo, para mí sí es importante decir que las hormonas sexuales es como lo último que tratamos. Ajá. Primero tratamos el cortisol, si es el caso del cortisol, después también podemos tratar metabólicamente ¿Y hablando. ellas se van regulando? Ok. Exactamente. Entonces, puede que sí, si esa Ujú, es la se causa requiere principal, suplementación. exactamente. Si el problema principal es pues el cortisol, eso por solito va a ir cediendo. Pero también primero tenemos que mirar tiroides, también hígado, o sea, hay muchas cosas antes de tratar como tal las hormonas, porque también se puede hacer terapia, sí, Suplementaciones, terapia de sí, reemplazo hormonal, claro exactamente. que eso lo manejamos mucho. Aquí me gustaría como aclarar un mito muy frecuente y es, lo estábamos conversando, eh, que las mujeres suelen tener disminución del deseo sexual porque la testosterona es baja, o sea, eso es lo más nulo que existe, ¿no? Eso no es así. El deseo sexual está medido de forma diferente hormonalmente en un hombre y una mujer. En un hombre sí, no toda la parte, o sea, desde lo hormonal que pueda influir en el deseo sexual en un hombre, por ejemplo, sí está la testosterona en un adulto. Y entre otras cosas, vuelvo y aclaro, y en la mujer son los estrógenos. Entonces es Exacto. una hormona totalmente diferente, ¿verdad? Y como para que esto también quede muy claro, porque también eso puede generar en muchas mujeres, no, pues es que ya está, no me dan ganas, no quiero que mi pareja me busque, y lo justificamos en cosas míticas, ¿verdad? Sí, Y, exactamente. Sí, los estrógenos son súper importantes para la sensibilidad, la excitación, el deseo, la lubricación. Entonces, uh-huh. por eso muchas veces pacientes con anticonceptivos orales pues pueden sentir una disminución de la libido porque pues no estás teniendo un ciclo adecuado o tus niveles de pronto están un poco como silenciados. Ajá. Entonces, eso puede ocasionar también los anticonceptivos orales, que es un tema también que se habla. Ah, yo tengo un video sobre los anticonceptivos. Y bueno, mira cómo se integra todo, ¿no? Sí. Súper. Bueno, Cami, y de pronto tú quieres darnos algunas recomendaciones generales de que todo ser humano adulto que vive su vida sexual y que quiere de pronto hacerlo lo mejor posible o de la forma más cómoda posible, ¿qué recomendaciones desde la medicina funcional nos das? Bueno, estilos de vida saludables. El sueño es súper importante. Ajá. Si yo no hago una reparación adecuada, si no estoy durmiendo bien, pues voy a estar cansado durante el día y pues claramente eso simplemente me va a hacer sentir cansada y no voy a querer, voy a tener un deseo, una excitación, no me voy a sentir cómoda conmigo misma porque simplemente no estoy reparando bien durante la noche. El sueño es súper importante y muchas personas lo están subestimando. Y es ¿Sabes? diferente en cada persona, ¿no? Sí, No es lo mismo para X necesita tantas horas y otra persona necesita de pronto un poco menos, porque todos somos diferentes. sí. También importante en qué momento del día duermes. A ver, Ok. te dicen, no, que duermas 8 horas, ok, pero resulta que tú duermes 8 horas, no sé, de 1 de la mañana o de 2 de la mañana a 9 o 10 de la mañana. O sea, Mm, no es lo mismo dormir cuando ya estamos de noche, cuando ya debemos descansar, a dormir en un tiempo donde no deberías. Eso también es ok. súper importante. Hay personas que trabajan de noche, bueno, hay muchos profesionales de la salud, ¿verdad? Y de otras carreras que trabajan de noche, hacen turnos nocturnos o turnos nocturnos y pues su descanso es en el día. Sí. Súper, eso que nos cuentas. Sí, también, bueno, manejo del estrés, claramente, Ujú. y no es solo manejo del estrés que hay, sí, bueno, entiendo que estoy estresada, entonces voy a relajarme y crearme en la mente que, sino hacer actividades que te vayan a regular esos niveles de estrés durante el día. Grounding, que es conexión con la tierra, sí, Ya. increíble, por ejemplo, quitarse los zapatos, caminar en el pasto, abrazar un árbol, oigan, mucha gente dirá, hay Eso está memes y muy todo, común, sí, yo lo he hecho. pero es increíblemente porque tú es como el polo a tierra, literalmente. Entonces tú te desconectas ahí demasiado. Journaling, escribir, nada ultraprocesados, claramente, o disminuirlos. El azúcar,
debería ser eliminada de todo el mundo, pero estamos en un mundo donde sí podemos tener el contacto, pero que eso no sea tu realidad, o sea, que no sea tu día a día, que todos los días estás consumiendo cierta cantidad de Como un azúcar. 80-20, ¿no? Pues ese es mi pensamiento, tú me corregirás. Yo lo que siempre pensaba es que de pronto el 80% de toda la alimentación de uno sea como lo más natural, menos procesada, y ese 20% como a lo rico, no tan bueno. Sí, sí, puede ser claramente, o sea, es que no somos una sola decisión que tomamos, o sea, somos el resultado de muchas decisiones que tomamos durante nuestro día, durante nuestra vida. Entonces, si la mayoría del tiempo nosotros estamos tomando decisiones saludables, pues que nos descuidemos o que comamos algo que nos gusta y que no es tan saludable, no está mal. Cero en lo absoluto. A ver, necesitamos ser un equilibrio. Si vamos a ser Sí, rígidos, también está mal. O uno sea, se quiebra, muy río uno se sí, quiebra. sí, no, no va a ser perdurable en el tiempo y lo que queremos llegar es que tú veas un estilo de vida saludable como la normalidad. O sea, no, no es que estás haciendo un sacrificio, sino que te sientas cómodo con el estilo de vida. Es lo que considero. ¿Qué otra recomendación? Actividad física. Total, total, Somos desde pro actividad muchas física. cosas, Sí, total. entonces cualquier tipo de actividad física, ¿no? Mm, Muchas personas dicen que ay, si no voy al gimnasio, entonces no estoy haciendo actividad física. Totalmente erróneo. erróneo, o Sí, sea, yo no. pienso lo mismo. Sí, tú puedes hacer estiramientos en casa, yoga, pilates, con tanta información que tenemos en todas las redes sociales, pues Caminar. caminar 10 minutos, si antes no lo hacías, que hayas decidido hacer hoy 10 minutos, es, créeme, muchísimo mejor a que te hayas quedado simplemente pues en tu casa y no saliste y no tuviste conexión con la naturaleza. Es muchísimo mejor a no tenerlo. Ok, de acuerdo. Y pues, o sea, yo escuchándote, recuerdo mucho mi consulta. Esto lo digo, te lo digo todos los días, todo el tiempo, porque hace parte de la salud y, por supuesto, de la salud sexual. Entonces, súper Cami. Eh, mm, Desde el inicio, cuando abordo a alguna persona, hombre, mujer, conocer primero sus antecedentes médicos, Mm. obviamente, ¿verdad? Pero también cómo está ese estado de ánimo, si hace o no actividad física, si alguna vez pues has tenido dificultades emocionales, manejo, abordaje con psiquiatría, psicología, eh, cómo está la parte del sueño, son cosas que hace parte primero de la consulta antes de conocer por qué está llegando esa persona en una consulta sexológica. Y ya cuando decidimos empezar un manejo, un abordaje, lo primero que yo explico, Cami, es eso que tú acabas de mencionar. O sea, esto va desde lo que haces todos los días. Y literal, es que parece que me estoy escuchando. La forma en la que te alimentas, sea lo más natural, menos procesado, sin ser de pronto tan exigentes, porque entonces eso nos ayuda como a quebrarnos más fácil, a abandonar, enfocarnos en hacer un hábito de actividad física, tal cual como lo has dicho, y que metabólicamente, hormonalmente, pues todo esté bien, y ya ahí sí, pues empezar un abordaje específico de esa dificultad en la sexualidad. Entonces, súper. Eh, y bueno, ya para finalizar, esta pregunta siempre me gusta hacerla, y es, ¿qué te hubiera gustado saber, no sé, antes, en tu adolescencia o antes de tus estudios, eh, que de pronto quisieras compartir y que te ayuda actualmente en tu vida a, a estar bien, a tener ese bienestar, a ser feliz? ¿Qué quisieras compartir? Bueno, creería que algo que apenas estoy incursionando y que incursioné cuando entré en este mundo de la medicina funcional, mundo divino, es meditar. Uh -huh. ¿Ok? Meditar, dícese de ser meditación activa, que puede ser orar, puede ser sí, concentrarte, escribir algo, porque siento que nuestros pensamientos llegan a pesar mucho y no nos damos cuenta. Entonces, cuando tú entras en ese punto de desconectarte, de concentrarte solamente en el momento, no en lo que pasó ni en lo que va a pasar, y que lo hago muchas veces orando o simplemente pues he empezado de 5 de 10 de 15 en estos momentos estoy en 20 a 30 minutos de meditación completicas sin desviarme y de andar pensando otras cosas porque puede Súper. pasar. Entonces, siento que es un hábito que me hubiese gustado como empezarlo desde antes. Creería yo que ese sería mi recomendación. Y es un hábito precioso. O sea, cuando lo aprendes a implementar en tu día a día es divino.
Súper. En la sexualidad hay algo, y lo voy a dejar así como en el tintero nomás, hay algo que se llama mindful sex. Ah, ok. Entonces, también tiene su aplicación de esa conciencia en la vivencia de la sexualidad, esa atención totalmente plena en tus pensamientos y tu cuerpo. Ok. Ahí lo voy a dejar. Bueno, Cami, muchas gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Claro que sí, en mis redes sociales la mayoría, TikTok y Instagram, aparezco como DRA Camila Gómez Lora. Ahí me pueden Ahí, encontrar. ahí, ahí te estamos viendo, súper. Y muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos estamos viendo en una próxima ocasión y gracias Gracias, por Lili. compartir tanto conocimiento que yo sé que viene es desde esa alma, ese corazón tan bello que tú tienes, Cami. Ay, gracias, Lili, a ti por la invitación. Me encantó estar aquí.